guardes su corazón, guardes su mente y no estén tan contaminados por las cosas del mundo que les están atacando constantemente. Guárdalo, Señor, para que, pues si no están en tu palabra, pronto lleguen a ti, Señor. Y te pedimos por el estudio de hoy, para que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, para que guíes a Carlos y podamos entenderlo como debe ser. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Estamos en el capítulo 14 de Apocalipsis y hoy vamos a ver los primeros 5 versículos de este capítulo 14. El estudio se llama el triunfo de los santos. Y la palabra de Dios en este capítulo 14, empezando en el versículo 1, dice así: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y este pasaje realmente inclusive lo vamos a ver a través de todo este capítulo 14, contrasta fuertemente pues con el resto del libro de Apocalipsis, porque el resto del libro de Apocalipsis habla del caos tremendo que se está suscitando en la tierra con todos estos juicios que Dios está llevando a cabo sobre ella, en donde Dios mismo ha soltado a todos estos demonios que tenía encarcelados desde los principios de los tiempos por la maldad tan terrible de ellos, y los ha soltado para que sean parte de este gran juicio sobre la tierra. Además, con el anticristo reinando con poder absoluto y su profeta que vimos en el capítulo 13, la persecución está desatada como nunca, auspiciada obviamente por Satanás. La maldad está sin control. Hoy en día nosotros podemos hablar de gran maldad porque la hay. Es terrible las cosas que están pasando y la destrucción tan bien llevada por Satanás hacia la familia, en donde pues ya nadie se casa, los que se casan están divorciados, si no legalmente, ciertamente de una manera de compañerismo en casa. Los hijos están cada uno por su cuenta, son hasta una maldición para los padres porque, qué lata tener que cuidar a los hijos cuando tengo cosas muy importantes que hacer con mi persona, y vemos un deterioro muy fuerte. Y con todos estos instrumentos tecnológicos que estamos ahora teniendo, pues como siempre el hombre los usa para mal. Ya no puedes ver una película de nada en donde se mueren 300 personas y con mucha facilidad agarra la pistola y le da 4 tiros a aquel, ¿verdad? Y además el otro va y se mete con la mujer de no sé quién y cuánto y todo, o sea, todo un desastre dentro de una trama en donde tú dices, bueno, en realidad estas escenas pues, se podrían evitar, no tienen nada que ver con la trama de la película, pero son muy importantes para que el deterioro continúe. Y no digamos los movimientos homosexuales
que fuertemente se están llevando porque pobrecitos siempre han sido despreciados de la sociedad. Una sociedad terriblemente enferma. Eso hoy, imagínate cómo será en esos tiempos. Y hemos visto cómo ha habido ya los sellos y las trompetas, y todavía falta mucho más. Es más, el capítulo 12, capítulo 13 y 14 son un interludio, una pausa como para tomar aire de las cosas que han estado sucediendo y que a partir del capítulo 5, con mucha más fuerza y para terminar, Dios llevará a cabo sobre la tierra. Nos acordamos que el capítulo 12 habló del dragón y cómo realmente hay una furia constante, permanente y cada vez más intensa ante la frustración de este dragón de aplastar a Israel. No solamente a Israel como pueblo, sino a los judíos espirituales descendientes de Abraham que somos nosotros. ¿Sí? Eso es el capítulo 12 y lo vimos con toda intensidad. Y el capítulo 13 habló de cómo Satanás usa a una persona específica, el anticristo, para llevar a cabo toda esta destrucción. Y como el hombre por naturaleza es religioso, pues le damos religión, no hay problema. Y entonces el anticristo tiene un falso profeta que une a todo el mundo bajo una creencia, una religión, en donde inclusive se le va a adorar a la bestia como Dios. ¿Sí? Pues ese es el caos que nosotros vemos en el mundo. Si el caos de hoy lo ves terrible, imagínate cómo será en ese entonces. Pero Dios, que tiene control de todas las cosas, que para nada se ha olvidado de la tierra, que olvida la maldad en el remanente de su heredad, que echa hasta el profundo del mar todos nuestros pecados y se olvida de lo que nosotros hemos hecho. Su misericordia es inmensamente grande. Miqueas, capítulo 7, versículo 16 creo que es, déjame ver. Miqueas, capítulo 7, versículo 18 y 19. Dios tiene control de todas las cosas. No importa lo que esté pasando, no importa lo que el hombre diga. Dios finalmente va a cumplir sus promesas, según algunos las tienen por tardanza. Sino que Él espera todavía que la última persona que se convierta venga a Cristo para desatar sobre la tierra con todo furor la ira de Dios. Porque Dios no es un tonto, un viejito bondadoso que todo lo perdona y que te lo puedes bailar y engañar. Tú sabes que no es así. Dice Miqueas, capítulo 7, en los versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es el Dios que tenemos, un Dios de gran esperanza y de promesas, cumplidas algunas y muchas todavía por cumplirse. Y precisamente este pasaje de Apocalipsis 14 nos lleva a olvidar un poco todo este caos del que hemos estado hablando, de lo terrible que va a estar la tierra y de las cosas que Dios tiene preparadas para los suyos. El día de ayer salió en el periódico, pero la noticia salió el día anterior,
de que realmente el mundo tiene 10 años para corregir lo que se llama el problema climático de la Tierra. Porque después de 10 años será irreversible y ya no va a haber ninguna posibilidad. Ya en este momento están pasando cosas terribles. Hay 3, 4 huracanes que se están formando ahorita y que van a pegar, no sé si en México o en Estados Unidos. Y con más frecuencia va a ser esto, por los desórdenes que tenemos en la Tierra. Y los tsunamis, acaba de pasar uno en Indonesia que fue terrible, y los terremotos, que nosotros tuvimos uno y pues estará a punto de llegar otro, si no aquí en otros lados, y esto se va a intensificar. Nosotros mismos hemos roto el balance de la Tierra. Y lo hemos roto porque nosotros queremos tener satisfacción. Pero como la buscamos en los lugares inadecuados, estamos destruyendo nuestro propio planeta. Y la única solución, hubo una plática hace 2 o 3 días, nos estaban contando ahí en el tecnológico, de esta persona, de cómo nos vamos a destruir porque estamos poco a poco con el consumismo que tenemos, pues haciendo más y más y más y más y destruyendo los recursos de la Tierra. Si el hombre entendiera que no tiene que consumir. Pero la respuesta es de que no va a entender nunca eso porque está insatisfecho. Y para tener satisfacción tiene que consumir. ¿Qué otra cosa podría ser? Necesito un automóvil nuevo, necesito 4 vestidos más, necesitamos un avión que nos lleve y nos traiga más rápido a donde queremos ir, y bla, 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 bla. Y no vamos a poder llenar esa satisfacción porque solamente se llena de una manera, que el hombre no quiere escuchar. Tiene que resolver el problema de su pecado y venir a Cristo para que llene el hueco en su interior que solamente Dios puede llenar. Porque el hueco que trae es del tamaño de Dios. Así están las cosas y no va a cambiar, No va a cambiar porque Satanás se ocupa de tener bien trenzados, bien atrapados al mundo y corriendo desenfrenadamente, no saben a dónde, pero a la destrucción. Y eso es lo que quiere Satanás. De vez en cuando, algunos salen de esa carrera, que son los cristianos, en donde sí se satisfacen. Yo ya no necesito tu automóvil, yo ya no necesito esto, aquello, yo estoy satisfecho. Cualquiera que sea mi situación, estoy contento, hay contentamiento. Pues imagínate acá en Apocalipsis, pero Dios pone este pedacito aquí en Apocalipsis 14 para que entendamos que nada va a parar a Dios y que la victoria está consumada, se consumó en la cruz y solamente se va a llevar a cabo en el plan de Dios. Y hay tantos y tantos versículos que nos hablan de la victoria de Dios, como por ejemplo Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37, que nos dice, Romanos 8, 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, en los versículos 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, en los versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Corintios 15, 57. Muchos versículos que hablan de la victoria de Dios. De la total y absoluta victoria de Dios. Mas gracias sean dadas a Dios, dice Primera de Corintios 15, 57, que nos da la victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Y luego 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14, en donde dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Bueno, estos son algunos. Yo podría pasarme toda la mañana citando todos estos versículos de triunfo, de victoria, de control. Aquel tonto que dice que Dios está muerto o que Dios no existe, pues es un tonto. Inclusive la Biblia lo dice, Salmos 14:1, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Pues es un necio. Está tan obvio que la realidad de Dios es contundente y el poder de Dios totalmente imparable. Y nosotros mismos, como Pablo, no queremos olvidar nada de esto en medio de todo el caos y confusión que existe, las injusticias, todo lo que hay. Decir, no me importa. Dios tiene su plan, Dios tiene sus motivos, Dios tiene todo arreglado. Y a lo mejor yo no puedo más que seguir predicando, que ya es mucho, pero no voy a cambiar al mundo. Al contrario, el mundo está contra los cristianos. Se dice que en este siglo, 20 y 21, han muerto más de 70 millones de cristianos, perseguidos por su fe. Y nomás ve a Chiapas y a Tabasco y ahí los ves que los están matando. No tienes que ir, aunque también allá en los países musulmanes y en Asia y por todos lados. Y en los países ultra civilizados hay otra clase de matanza, que es el rechazo, que es la blasfemia, que es el reírse de ellos, y de alguna manera los cristianos cada vez están más aislados ante un mundo de maldad que los quiere destruir. Por eso Jesús dice: amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Porque estamos solos, ¿eh? El mundo no te va a amar, el mundo te va a perseguir, y a lo único que tienes es reunirte con tus cristianos, porque ahí hay un pequeño refugio ante los ataques de Satanás. No pienses que el mundo va a estar de tu lado, para nada, ¿sí? Pero no queremos olvidar todo eso, y el apóstol Pablo, con todas sus cartas, siempre tan esperanzados, siempre tan motivado, a pesar de que pues él tiene muchísimos problemas de gran persecución, pero él dice: pues es que esto es lo normal, no hay nada que hacer. La persecución es parte de la vida del cristiano. La aceptamos, pero sabiendo que nosotros tenemos la victoria. Segunda de Timoteo, capítulo 4, en donde ya Pablo escribe su última carta, en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Porque al final de cuentas esa es nuestra gran esperanza. Esto va a terminar, no se va a quedar así, va a continuar siendo progresivamente más terrible hasta que venga la destrucción. Pero nosotros estamos esperanzados en la venida de Cristo. Y claro que nosotros mismos somos arrastrados muchas veces por esa filosofía del mundo, y tenemos que tener mucho cuidado con la televisión y con tu internet y con tu comportamiento, que el mundo quiere llevarte a que sea la maldad una cosa totalmente normal. Eso es normal, ¿qué te pasa? Tú eres el que estás enfermo al tratar de restringirte ante todas esas cosas que son totalmente naturales, dice el mundo, ¿no? Pero no es así. Entonces sabemos que nosotros somos pecadores, que nosotros somos también personas redimidas, pero agarradas de Cristo. Te sueltas de Cristo y te lleva la corriente.
Pablo dice en Romanos 7, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y sabiendo que hago lo que no quiero cuando quiero hacer lo que quiero y no lo hago, solamente estoy diciendo y estoy aceptando que el pecado mora en mí. Ese es el que me lleva a hacer las cosas equivocadas. Y a veces va contra mi voluntad. No sé si has ido a las estacas a nadar. Nosotros íbamos con el equipo de natación a nadar ahí en las estacas, ¿verdad? Y entonces teníamos que empezar contracorriente a llegar a la fuente de las estacas. Y era dificilísimo, porque la corriente, con toda la fuerza que hacías tú para nadar bien, y aún los más grandes nadadores, pues la corriente los arrastraba y avanzaban muy, muy despacio por la terrible corriente que iba en sentido opuesto. Y esa es también nuestra vida. Nuestra vida es una vida en donde vamos contra corriente, en donde el mundo entero va hacia el lado opuesto a donde nosotros vamos. Somos como el salmón, con muchísimas penalidades, con muchísimos obstáculos, yendo río arriba para llegar a aquel lugar y estar con el Señor. Pero ante esta esperanza tan preciosa que tenemos, pues sabemos que las promesas de Dios son firmes, que las promesas de Dios son irrevocables y que Él nunca se olvidará de ellas. Por ejemplo, Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10, que dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Luego, más adelante, en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, pues tenemos un Dios muy grande que está en nuestro corazón. Si Dios es conmigo, pues ¿quién contra mí? Yo puedo seguir avanzando contra la corriente de este mundo. Y en medio de una situación realmente inimaginable que estará sucediendo en esos días de la gran tribulación, parecería imposible que alguien pudiera firmemente estar en contra del sistema que se avecina. Pero no es así. Aquí aparece en este pasaje de Apocalipsis 14 un grupo de 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, que estarán predicando el evangelio de esos tiempos con tanta fuerza que el anticristo querrá matarlos, querrá deshacerse de ellos y no podrá, porque traen el sello de Dios y la protección total de Dios. ¿Sí? ¿Estos 144,000 son hombres? Sí, son hombres. Sí. Las mujeres no están permitidas de predicar, según lo que dice la palabra de Dios. Ellos pueden enseñar a mujeres, pero no pueden estar al frente de un grupo según el diseño que Dios mismo hizo. Son 144,000 judíos cristianos que predicarán con muchísima fuerza y tendrán toda la protección de Dios. Ya los vimos anteriormente aquí en Apocalipsis, en el capítulo 7, en los versículos 3 y 4, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, dice el versículo. Y luego después aquí en este capítulo 7,
Vemos en el versículo 9, después de esto miré, y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Durante la gran tribulación sabemos que habrá una gran persecución, que el caos y el anticristo que se irá contra los cristianos, y sin embargo la multitud de convertidos va a ser tan grande, que dice aquí que no lo puede contar, de todas las naciones y de todas las tribus. ¿Quiénes son todos estos? La mayoría muertos por el anticristo allá en el cielo. Son los santos de la gran tribulación. Muchísima gente que se va a convertir en esos tiempos de gran angustia en la gran tribulación. Así como Dios protegió a Noé en el diluvio que hubo, así como Dios protegió a Rahab cuando los judíos tomaron Jericó y ella fue salvada con su familia, así como Lot fue protegido por Dios para que lo sacara de Sodoma y Gomorra, para la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios sacó a Lot y a sus hijas, pues así también tiene Dios una gran protección para todos sus cristianos. Y vamos a ver que esa protección va a ser una protección muy especial para estos 144,000. Salmos 37, 39 y 40. Salmos 37, 39 y 40. Salmos 37, 39 y 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Habrá muchísimos judíos en ese periodo que vendrán a Cristo. Habrá también muchos gentiles que vendrán a Cristo, e inclusive una gran cantidad van a sobrevivir y entrar al milenio con Cristo después de pasar estos 7 años de tribulación, ¿sí? Bueno, pues en este capítulo 14 vemos esta gran esperanza que nosotros podemos tener en un Dios que no tiene rival, en un Dios que es totalmente omnipotente sobre todas las cosas, sobre todo el universo. ¿Y qué sucede? Que es nuestro Padre Celestial, en el cual confiamos totalmente, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver algo muy bonito en este pasaje, las visiones del capítulo 14, aquí de Apocalipsis, en donde vamos a ver un contraste muy brillante ante la gran obscuridad reinante en esos tiempos. Un cordero, ángeles, santos redimidos, en medio de la falsedad y maldad y corrupción y blasfemia. Veremos también a estos hombres con gran verdad, con gran justicia, con gran pureza, e inclusive en medio del caos, cantándole a Dios en gran alabanza, los cuales pues tú te sorprenderías que debería haber zozobra, debería haber lloro, debería haber pues gran desesperación ante ver todo lo que está pasando. Pero no, es que la visión de ellos no es terrenal, es una visión eterna, como debe de ser la visión nuestra también, que en medio de todo esto que esté pasando, no se nos olvida que nosotros somos extranjeros
y peregrinos sobre la tierra. Inclusive no ciudadanos de la tierra, sino ciudadanos del cielo, que lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20, que dice, Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí? Entonces somos extranjeros, pues estamos pasando aquí un tiempecito de paso. Somos como la persona que llegó al hotel, se equivocó de hacer una buena reservación y llega a un hotel que la verdad da pena, hasta ratas hay, ¿no? Y dice, bueno, pues ya es muy tarde ahorita, es una noche, de alguna manera la paso y mañana me voy. Y claro, nunca regresaré a este hotel, pero puedo por un tiempo muy transitorio aguantar la situación. Y eso es lo que los cristianos estamos haciendo. Estamos aguantando la situación en este hotel podrido en el que vivimos, que se llama el mundo, sabiendo de que no es nuestra estancia permanente. Estamos de paso y pronto terminará todo esto. Hay varias cosas que vamos a ver en las características de estas 144,000 y que realmente son un modelo para nosotros, para que nosotros tengamos esas características en nuestro mundo en donde estamos viviendo hoy. Y las vamos a ver rápidamente, estas características. La primera de ellas se llama poder y está en el capítulo 14, en el versículo 1. Después miré. Cuando dice después miré, es como sorprendido, ya lo hemos visto en Apocalipsis varias veces, de un nuevo evento, algo que está sucediendo y que agarra a Juan desprevenido y muy sorprendido. Después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, dice la palabra. La visión del Cordero en el monte de Sión, en la habitación de Dios, en la tierra. Estamos viendo que es la tierra. Algunos piensan que se está viendo el cielo. No, porque los 144,000 están vivos en la tierra predicando con mucha fuerza. Pero ven una visión de lo que va a pasar ya muy pronto. El Cordero reinando en la tierra. Como tú sabes, Jesús regresa a la tierra y estará reinando aquí en la tierra por 1000 años para enseñarnos el diseño original que fue roto por Satanás y por el pecado del hombre. Y monte de Sión pues habla de la habitación de Dios. Y vamos a entrar todos nosotros con él a ese milenio. La visión del Cordero en el monte Sión, un momento sublime, una esperanza que no se nos olvida, que mientras hay un tsunami que está por entrar por Acapulco y no sé qué, y un terremoto en la Ciudad de México que ya destruyó quién sabe cuántos edificios y no sé qué tanto, yo estoy dentro de todo eso porque vivo en la tierra, pero mi visión es diferente y de repente veo que el Cordero está en el trono, teniendo control de todas las cosas, inclusive Él provocando todos estos juicios para castigo de un mundo que nunca quiso ponerle atención a Dios. Salmos 2, versículo 6. Salmos 2, versículo 6. Pero yo, dice Salmos 2, versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte.
Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Así es, hoy el mundo se jacta de tener poder y de tener control de la filosofía del mundo. No sé si sepas, pero si tú vas a Liverpool a comprar una falda, ya no puedes comprar una falda más que, porque está muy cara la tela, muy chiquita, ¿no? Porque bueno, eso es lo que el mundo quiere, ¿sí? Los pantalones de la mujer inclusive, pues se les están cayendo, porque ahora son pantalones que van muy por abajo, ¿no? Y todas estas cosas provocativas en donde tú dices, sí tenemos que estar enfermos. Imagínate tú a este extraterrestre que viniera a la Tierra y se presentara en un teatro en donde realmente la gente está desenfrenadamente gritando por más. Y hay una mesa que tiene 7 velos. Y empiezan a quitar los velos y la gente está loca, ¿sí? Y cuando finalmente quitan todos esos velos, hay un pedazo de carne. Y ¿qué clase de tipos hay en esta tierra, ¿sí? En donde hacen todas estas cosas de una manera desenfrenada en algo que Dios hizo tan bello y bonito como es la comida, como son nuestras necesidades espirituales, materiales y emocionales y físicas, y las destruimos totalmente. Estamos locos por causa del pecado. Entonces, pero estas 144,000 personas y todos los cristianos nos dan una manera, una visión muy, muy diferente. Salmos 48, 2. Salmos 48, 2, que dice, Salmos 48, 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte. Isaías 24, 23, Isaías 24, 23, 24, 23 de Isaías, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Bueno, esto está pasando en la tierra. Ahí están los 144,000. Acordémonos que fueron sellados por Dios. Así como el anticristo tiene sus sellados, para él no confundirse de quién es cristiano y quién lo está siguiendo a él y no. Así también Dios sella a estos hombres para la protección absoluta de Dios. Están predicando el Evangelio por todos lados. Están hablando de la necesidad de venir a Cristo para que los salve del pecado que traen en su interior. Y ese mensaje, obviamente, el anticristo lo quiere apagar y no puede, con todo el poder que tiene, porque son protegidos de Dios, ¿sí? Ellos mismos entrarán al milenio. Ninguno de esos 144,000 sufrirá muerte, a pesar de que será la obsesión total del anticristo. Dios no lo va a permitir. Salmos 91:5. Salmos 91:5, que dice así, Salmos 91:5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya.
cantarán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no. Caerán, dice, caerán, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Sí? Pues maravilloso todo esto. Juan 6:37, todo el que viene a mí, no le echo fuera. ¿Mm? Juan 10:28, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y no perecerán, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. ¿Mm? Tenemos una fuerte seguridad en medio de la gran inseguridad que el mundo tiene. El mundo no tiene nada de seguridad. Todos están corriendo sin saber por qué corren y no entienden muy bien el temor que tienen. Y nosotros no, porque confiamos en Dios mismo. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Qué promesas tan bonitas, tan maravillosas. Y bueno, Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Un gran poder que tenemos. Hechos 8:31, un gran poder que tenemos porque Dios está de nuestro lado. Somos del equipo victorioso de Dios. La segunda cosa que vemos en este pasaje no solamente es este gran poder, sino una maravillosa alabanza, inclusive sobrenatural. ¿Cómo es que yo me pongo a cantar cuando las cosas están a mi alrededor tan mal? Lo vemos en los siguientes versículos, aquí en Apocalipsis 14, que son el capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Es un cántico de redención, no es un cántico de lloro, no es un lamento o una endecha, sino hay gozo profundo. Una voz tan fuerte, dice aquí, como de muchas aguas. La voz de Dios así es también, como de muchas aguas. Ezequiel 43:10 nos habla precisamente de la voz de Dios como de muchas aguas. Ezequiel 43, versículo 2. Ezequiel 43:2. He aquí la gloria de Dios, del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Bueno, también lo vemos en Apocalipsis 1:15, en donde la voz de Dios es una voz poderosa, un gran estruendo, dice Apocalipsis 1:15. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y en medio de todo esto hay un cántico de alabanza a Dios, de gran gratitud por ser el Dios soberano que cumple para con los suyos. Ya habíamos visto este cántico en el capítulo 5, ahí de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 5, 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico
diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para con Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bueno, pues este cántico, dice el versículo 12, ahí mismo en Apocalipsis 5, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Habla de arpas. Las arpas siempre tienen la connotación de un gozo inimaginable, un gozo profundo, un gozo permanente que el mundo ni siquiera conoce. Salmo 144, por ejemplo, nos habla de estas arpas. Inclusive, pues a veces hasta en las caricaturas vemos a los angelitos ahí tocando el arpa, ¿no? Pero es mucho más profundo que eso. Salmos 144, versículo 9. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Salmo 153. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y con arpa. Cuando David quiso llevar el arca a Jerusalén y hubo contratiempos ahí, las llevaba con arpas, ¿no? Entonces es parte de esta manera de gran cántico de alabanza para con Dios. Número 3, no solamente poder y alabanza, sino vemos que estos hombres tienen pureza. Dice el capítulo 14, versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y aquí no quiero yo hablar de que el tener contacto con mujeres es malo, porque Dios mismo pues lo aprueba dentro del matrimonio, probablemente, no lo sé. Estas personas son casadas, ¿sí? Pero no se dejan llevar por el gran desenfreno sexual, inmoral, depravado que ya existe, sino que se mantienen a un margen y predicando contra eso, a eso se refiere. No se contaminaron con la perversidad mundial que existe. Ya hoy lo vemos, realmente todo habla por todos lados de gran perversidad, a algo que es muy bello y que Dios diseñó, porque Él lo diseñó, para que fuera hecho dentro de los diseños de Dios. Ellos son gente santa, son gente pura, son gente que quiere realmente seguir los principios de Dios, porque eso da mucha fuerza cuando tú tienes esta clase de vida, pues te da gran convicción y gran fuerza para predicar contra aquellos que se burlan de ti o que piensan que el ir en sentido contrario es lo mejor, pero ciertamente no es así. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice con claridad, como veremos, vamos a ver en esta plática que van a tener los jóvenes sobre el sexo, pues no hay nada de malo, al contrario es maravilloso, pero no de la manera como lo promueve el mundo. El mundo lo promueve como algo realmente pervertido y desviado. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que seamos santos, que seamos puros, que os apartéis de fornicación. Mira, aquí lo dice,
¿Que me tengo que apartar? No, porque el siguiente versículo dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Sí? Bueno, pues entonces estas personas sabrán la diferencia, como el cristiano de hoy también sabe la diferencia, y en lugar de caer para que se lo lleve la corriente en estas nuevas filosofías que hay, se mantiene apartado e inclusive predica contra ellas, como lo harán estos hombres en la gran tribulación. Número 4, hay una gran comunión con Dios mismo, que lo dice aquí el versículo 4 también. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y bueno, el cristiano es una persona que precisamente por eso se llama cristiano, porque es seguidor de Cristo. Pero el decir seguidor de Cristo no es que crees en algo, sino que crees y tomas acción al respecto. Lo sigues en lo que Él dice, en hacer su voluntad. Eres parte de su ejército, eres predicador de sus cosas para con todos los demás. Y así son estos hombres que lo he llamado aquí como comunión. Leales a su rey y realmente tomando el nombre de cristianos por lo que debe de ser. A veces pensamos que leer la Biblia una vez por semana, venir al grupo una vez por semana, o ir a alguna situación religiosa el domingo ya te hace muy acercado a Dios, y para nada. Porque dice la Biblia que realmente amemos a Dios sobre todas las cosas, inclusive sobre mí mismo, sobre todo lo que tengo, sobre todo lo que soy. Y realmente diariamente entregar nuestra vida a Él y ser cristianos, y que el mundo vea eso, ¿no? Primera de Juan 2:6, el que dice, como dice Primera de Juan 2:6, dice el que debe andar como él anduvo. El que dice ser debe andar como él anduvo. Creo que dice así, ya me hice bolas. 2:6. No, el versículo dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Te dices cristiano, pues ¿qué pasó? Si no, pues mejor no digas que eres cristiano, no nos eches tierra, ¿verdad? Mejor no digas nada, porque de cristiano no tienes nada más que un nombre totalmente hueco. Bueno, otra cosa, número 5, estos hombres tienen un propósito. Dice ahí mismo Apocalipsis 14, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Primicias quiere decir primero, los primeros frutos. Y tantas personas que estarán viendo a estos modelos y van a decir, yo quiero ser como él. Que es lo que cada cristiano debe de estar atrayendo. ¿Ve? Perdón, Carlos, ¿el propósito es seguir a Cristo? No, el propósito es ser modelos para que todas las personas se contaminen para Cristo y hagan lo mismo. Que es lo que Pablo dice, que sean como yo, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11:1, que es lo que sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y qué bonito podría ser que Tere dice, pues mira, sé imitadora de mí, así como yo de Cristo. No soy perfecta y tengo mis cosas, pero sigo a Cristo. Esto es lo importante que quiero yo que tú también hagas. Y quiero motivarte, quiero estimularte, quiero hacerte ver que esa es la única manera de vivir, realmente seguir a Cristo todos los días. Ellos son un modelo
qué importante ser modelo para los demás, ¿no? Tus hijos no van a seguir lo que tú dices, ¿no? Sino lo que tú haces. Y bueno, ojalá lo que dices y lo que hagas sea lo mismo, ¿no? Pero ellos van a seguir lo que haces, ¿no? Y no las prédicas tontas que puedes decir, que pueden estar huecas totalmente, ¿sí? Entonces sí somos modelos, muy importante, de mucha responsabilidad. Imagínate estos 144,000 que son primicias para Dios. Y por eso habrá un gran avivamiento durante ese tiempo de gran angustia, ¿sí? Mucha gente vendrá a Cristo, se hablará por todos lados. Va a ser el tema, oye, ¿cómo le hago? ¿Dónde son los estudios? Yo quiero saber. Muy importante, mira, nomás se me está derrumbando mi mundo. Pues vente, déjame decirte, ¿sí? Entonces ellos son realmente una manera importante de servir al Señor. Y dice aquí, fíjate que qué raro, porque en otra, en otra Biblia, en la de las Américas, dice que son primicias para Dios y para el Cordero, porque fueron comprados por precio. ¿Sí? El Cordero fue al mercado de esclavos, en donde todos estamos ahí esclavos de Satanás, y dice, yo me llevo ese, y me llevo ese, y me llevo ese. Son muy caros, no me importa el costo. Mi propia vida pongo por ellos para sacarlos de allí, ¿no? Entonces es maravilloso. Y por último, bueno, no hay más, número 6, dice aquí, precisión o claridad. Ellos están propagando la verdad y no las mentiras de Satanás. Dice este versículo 5, en sus bocas no fue hallada mentira. Y bueno, es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Una olla de verdad y le pones una gota de mentira y esa olla es mentira, ¿no? Porque no se mezclan la verdad y la mentira. Nosotros debemos ser exagerados en la verdad, porque el padre de mentira, que sabe engañar muy, muy bien, nos lleva a tener mitad verdad y mitad mentira, que pues ya no es verdad, ¿sí? Bueno, pues estos hombres, dice, en sus bocas no fue hallada mentira. Son hombres de verdad, están propagando la verdad y quieren que los que lo siguen sean hombres también de verdad, así como Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Primera de Pedro 2, 22, que dice, Primera de Pedro 2, 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. A veces pensamos que la mentira no causa tantos estragos, pero es terrible, porque si dices una mentira, pues ya no sabemos ni quién eres, ni dónde estás parada, no entendemos ya nada. Entonces tenemos que ser gente de verdad. Y número 7, la perfección de Dios, la madurez de Dios, en donde dice son sin mancha delante del trono de Dios. Son personas santas. El santo no es una persona que nunca peca, ¿eh? Esas definiciones que tiene la iglesia de sus santos, que canoniza y beatiza y no sé qué tanto, eso no está en la Biblia, ¿sí? Todos los cristianos son santos. Santos quiere decir apartados del Señor, apartados para el Señor, ¿sí? El día que tú recibes a Cristo en tu corazón, tú eres santo. Por eso Pablo dice, ahí en Efesios, saludadme a todos los santos que están en tu casa, allá. ¿Por qué? Porque somos santos, ¿sí? Ahora tenemos que vivir ese título que nos da, y a veces no lo vivimos, pero título lo tenemos, somos santos.
Y si lo vivimos, entonces somos gente que está enseñando, siendo modelo a otros para que hagan lo mismo. Son sin mancha delante de Dios, ¿sí? Pues en ese tiempo habrá un gran avivamiento. Qué precioso pasaje aquí, el hablar de promesas, de esperanza, de triunfo, de victoria que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en esos tiempos y más allá, en el cielo mismo, en medio, fíjate, está en medio de Apocalipsis, en medio de grandes caos que ha habido y se avecina más por el juicio de Dios sobre la tierra. Pues qué ejemplo tan precioso para nosotros, estos 144,000, que tú seas uno de ellos, que no lo serás, porque será la tribulación y son 144,000, pero podemos estar nosotros ya haciendo muchas cosas para Dios, muchas cosas muy grandes, muy preciosas, cambiando nuestro mundo para Dios.